del navegante, venga el navegante. Oh, listo, señoras y señores. Aquí viene el chaparro, aquí viene el chaparro, aquí viene el chaparro. Vamos a ver, muchacho. Vamos a ver, muchacho. A la hora que usted diga, cuando diga, como diga y donde diga. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, papá. Aquí viene el torneo nacional con este toro. Y este rancho 30 puerta. ¡Puerta, señores! Aquí salió. 30 va el calor arriba. Este es el 30-30. Aquí está el chaparro. Arriba, bien sentado. ¡Qué bonito! Este toro, miren más, que bárbaro. Ahí está, se va, se queda, se va de lado, se acomoda. Este es el chaparro, se lo quita. Y se lo quitó. Se lo quitó, se lo quitó, se lo quitó. ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! El 30-30 y el chaparro salió volando. Pero vamos a brindarle el aplauso. El aplauso, señoras y señores. Que se escuche el aplauso. Vaya, compadrito 7. ¡Qué jugada! Amables amigos. Compa, un servicio social. Hay un Jetta negro que está obstruyendo el paso. ¿En dónde? Saliendo de la entrada de ahí abajo o acá. Acá en la entrada abajito, un Jetta negro, por favor. Va a salir un carro donde venía una señora embarazada. Y no queremos que nazca el chamaco ahí, por favor, porque va a tener cara de jaripeo. Entonces, si no va usted a quitar el Jetta, usted va a ser el responsable de que la señora... ¿Cómo se dice cuando da a luz una señora? Pero en español. Parir. Ah, sí, parir. Aliviarse, güey, es una palabra más chingona, güey. Parir. Aliviarse es una palabra más bonita. Entonces, por favor, hay que ir a promover el coche porque la señora... vaya. Entonces, por favor, până chiar tot mengiu cara ce tot gric, hapa cartu pismani, hapa to shihai tu este y un kiajan. Juegan pona con el fiat a pasme siempre quedan bien. Rancho San Pablo, es el que andábamos buscando, gracias. Rancho San Pablo, que se reporte de Tula Hidalgo, aquí está su reconocimiento. Muchas gracias, saludos a mis amigos de Santa María Lotepec. Señor alcalde, se lo regreso, cuando venga el ganadero se lo entrega a usted. Ahí está, es él. Gracias, hermano, ahí está tu reconocimiento que andábamos buscando de parte del alcalde. Muchas gracias. Compa Titán, cada vez se calienta el terreno y se desgrana la mazorca. ¿Quién se llevará los 100,000? ¿Quién se llevará los 100,000? ¿Qué dice usted? ¿Cuál monta le ha gustado hasta este momento? ¿Quién va arriba? ¿El 1, el 2, el 3, el 4? ¿Cuál? ¿Cuál va arriba? ¿El 3, el 4, el 5? ¿Cuál? Mientras lo vive, nos vamos a la jugada. Atención todo el mundo. Vamos a sacar el toro. Todavía hay tiempo de comentarios. Un saludo a mi amigo Perro de Alotepec. ¿De dónde nos acompaña, mijo? Cuicatlán, la cañada oaxaqueña. ¿De dónde? Teotitlán del Valle. ¿De dónde? Igual, Teotitlán. ¿De dónde? De Querétaro. ¿De dónde? De Querétaro. ¿De dónde? No, tú ya te mandé el saludo, una vez nomás. Tú. Los Fresnos, Oaxaca. ¿De dónde? De Ayutla. ¿De dónde? De Pochutla. De Pochutla. ¿De dónde? De Juquila, Mijes. Bienvenida. ¿De dónde? De Guadalajara. ¿Pero vives allá o de allá eres? O eres de acá. ¿De allá? ¿Con quién vienes? Con tu amiga. Te vamos a presentar un novio de acá de este pueblo para que mejore la raza, por favor. Para mejorar la raza y la genética, sí. Ok, usted me dice cómo te llama. ¿Sabes? Pues nos vamos a la monta, señoras y señores del estado de Puebla. Van a meter el siguiente toro por este lado. Raza Zapoteca, ¿de dónde? ¿Qué pueblo? San Juan Yetzecovi, presente, San Juan Yetzecovi. ¿De dónde? Díganme de dónde nos acompañan. Le voy a dar mi número, 951-232-0345, anótelo y mándeme un mensaje de dónde me acompaña. 951-232-0345, como este que me acaba de llegar por allá. No, este es una de las noticias, noticias de Telcel,
chocó un señor que llevaba una bicicleta, chocó con un burro. El señor se encuentra gravemente herido, fue atravesado por un arma desconocida. Sospechan del burro, ya lo tienen detenido. Imagínate cómo está el señor si chocó con el burro. Oiga usted, el que le entendió, le entendió. Muchas gracias. Metan al toro, por favor. Metan al toro. Gracias. Un saludo para mis amigos de Fiesta Oaxaqueña TV. Muchas gracias. Macuilxóchitl está presente, ¿ves? De volada le apuntaron. Macuilxóchitl y Teotitlán del Valle presente. Presente también para la gente de San Lorenzo Albarradas. Vamos a ver. Otro saludo para los hijos, los cebos del mal. A ver, ¿qué dice por acá? Quiño dice, saludos para los cebos del mal, Edwin, Chico, Yolo, Kingo y Martín, que acompañan el equipo. Adelante. Chepe Martínez, ya está listo tu toro, compadrito. Se llama Gigante de América, el estado de Puebla. Rancho al amanecer, muchachos. Que suene la banda, que se escuche la tambora. Venga, muchachos, venga, que Chepe. Aquí viene la monta, aquí viene la monta. Amables amigos, damas y caballeros, todo listo, todo preparado, el estado de Puebla. Aquí me va, aquí viene Chepe Martínez. Sí, señor, aquí está todo listo. El hombre se empieza a mecer en el cajón de las cuatro paredes metálicas. Aquí está este rancho llamado El Amanecer del estado de Puebla. Del estado de Puebla, sí, señor. Acomódalo al modo, a su forma, como quiera, a la hora que él diga, como diga. Los amables amigos, damas y caballeros, ahí está Rancho El Amanecer. Este es Chepe Martínez. Listo, señores jueces, que se venga la jugada, que se venga el agarrón. Aquí vamos a ver, déjenlo que se defienda solito este Chepe Martínez. Ahí está, algo no le gusta, algo le disgusta a este muchacho. Se lo están acomodando bonito. Amables amigos, hasta se me subió la presión. Y si usted sufre de la presión, de una vez tómese su pastilla, por favor, porque vamos a cerrar con más. Ahora viene el toro llamado Mensaje del Diablo. El jinete Amor Pequeño, Rancho El 24 del Estado de México. Después vendrá Hércules, Chompas de la Guadalupe, su jinete, Rancho Revolucionario. Después vendrá Gato con Botas, La Pulguita, su jinete, Rancho Las Charandas de Michoacán. Vendrá el toro Panamera, Terco de Acatlán, Puebla. Es de Rancho El Solitario de Tehuacán, Puebla. Vendrá el Tigre contra el Charal de Rancho San Francisco de Veracruz. De ahí estaremos cerrando, ¿verdad, compa Titán? O viene el Mensajero y el Poder Negro, ¿verdad que sí? Pero ya me falta ese dato, por favor. Vamos a ver, se vienen los chidos. Es muy temprano todavía. Hay más regalos, acaban de llegar más regalos. Voy a empezar otra vez a hacer mi show porque ya viene el payaso y me puede ganar mi show. Ok. Vamos a regalar los chalecos para el frío. ¿Quién quiere chalecos? Chalecos para el frío. ¿Dónde está mi secretaria, Sapo Loco? Venga, por favor. Métele la argolla. ¿Eh? ¿Qué? Si te queda, güey, te lo dejo. A ver, póntelo. A ver, póntelo. Si te queda, güey, te lo regalo. Rápido. Métete al toro. Ahí está. Ahí no te quedó, güey, dámelo. No te queda cuál a la medida, güey. No te queda. Vas a entrar a huevo, cabrón. No te quedó, güey. A ver, un niño. Métete al toro. No, va a entrar el toro. Pinche niño, no te atravieses porque puede ser tu última atravesada. A ver, niño, no te metas. Ahorita mira nomás que torazo. Mire nomás que cornamenta. Mire nomás que toro acaba de entrar. Imagínatelo reparando. Bueno, vamos a verlo ahorita. Nuevamente saludo a la familia Pérez, en especial al señor Epifanio Pérez, papá de David
Pérez, el donador. Descuiptec, comín, comay, comungrac, Sprica, Capsha, ella, Germán Schmoy, cada cap estoy, cada cap llegué, cada que ya llegué ya del Espíritu Santo, Descuiptec, Descuiptac, Descuipco, Samuk Sprica, Sham, Mayashuyam, Shikayuta, Eiko, Ayub, Congrac, Llegué, Sipet, Descuiptec, Descuip. Sobre todo, Guayo, de Tijepibaño y Ungarac, todos son fieles. Todos los hermanos Pérez son fieles, más el pinche Michel. Hey, ahí van los chalecos. Pónganse chingones aquí los que están cerquita, los que están cerquita. Ahí está. ¿Qué pasó? Tráeme otros, de volado. Tráeme otros. ¿Qué onda, bueno? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Ah, sí, ahorita vamos a ver. ¿Qué onda? Voy. Rápido, ¿está listo todo? Dicen los de este lado que ¿por qué te olvidas tanto de los de este lado? Ah, sí, cierto. Allá no hemos dado nada. Aquí no hemos dado nada. Ahí le va. Rápido, mijo. Le damos otro. Compadre, como anuncia el de la feria, a ver. Compa. Le damos uno. Compa. Con este. Espérate. Tú ya no estés chingando, ¿sabes? Espérate, dámelo, güey. Si le queda al güero de la costa, se lo regalo, vente, güero. Dice, güero, lo va a regalar. Si te queda, te lo regalo, ¿eh? A ver, espérate. Total. Dice, güero. Pónselo en Ahí una está, pierna, gracias. compadre. Ya se lo di a legal. Compadre, güero, llévatelo en una pierna, compadre. Compa, con este micrófono me acaban de decir que me veo como ese. Ahí le va uno, ahí le va otro. ¿Quién lo quiere? 50. No lo quiere, no lo lleve. ¿Ah? Ya te imaginas. Ya te imaginarás cuando este señor llega a su casa. Vieja, ya llegué, quiero comer, dame la tortilla. No está caliente, dame más frijol. No lo quieres, no lo comas. Y yo me imagino cuando ese güey va a echar pasión. Vieja, ya llegué, quítate la ropa porque ya llegué. No lo quieres, te lo cambio, te lo quito. Ahí te va 50. No, ay, güey. Vámonos, compa, échale, compa. Llévesela. Sale, vámonos. Señoras y señores, nos vamos con esta monta. Aquí están mis grandes amigos, damas y caballeros. Rancho el 24, mensaje del diablo. Viene amor pequeño, aquí está este chaparrito y le están dando el último jalón. Listo, juez de puerta, usted me indica cuando el toro está listo. Ya vemos por ese lado a ese gran jinete llamado Chompas de la Guadalupe, saludando a la gente, a sus amigos. Allá para mi compa Cairel de Matatlán. Y los caballos, ¿a qué horas pelean, compadre? A Chompas, le mandamos el saludo también de este lado. Listo, vámonos señores, vámonos a la vuelta. Listo y preparado, que suene el sonecito. Que se escuche la tambora. Venga, papá. Este es el 24. Este es el amor pequeño que está. Mensaje del diablo. Ya lo empieza a acariciar. Lo tiene listo. Lo tiene preparado. Aquí te va a jugar. Aquí está este toro y dice puerta. Aquí salió. Ahí te va. La vuelta. Agárrese. Chaparrito. Aquí está. Porque no aplaude. Échale el aplauso. Hasta el centro del campo. Mire nomás. ¡Qué bárbaro! Esa con la mano. Ahí está. Se la volvió a meter. ¡Qué jugada, señores! Ahí está. Sigue reparando bonito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Échale cabezal, muchachos. Échale cabezal. ¡Qué bonito, ¿no? Agárrese, amor pequeño. Agárrese, hijo. No se le confíe. Hasta el último, hasta que usted diga. Ahí está asegurando al ejemplar. Los amigos cabezales, los amigos caporales. Aquí está presente este Rancho 24. Sí, señor. Asegúrelo, muchacho. Asegúrelo, papá. Ahí se va a bajar. Se bajó el chaparrito. Échale el aplauso. Tapa su lapa al Huacata. Qué bonito. Miren nomás, amables amigos, qué jugada, señoras y señores. Tenemos más premios, tenemos más regalos, tenemos más y más. Así es, tengo los últimos regalos que me trajo el compadre Florentino Mireles y su familia.
Y es una muñeca, esta muñeca me gusta para mí. No. Esta muñeca se la voy a regalar al hijo más fiel de don Epifanio Pérez, al hermano más fiel de los Pérez. ¿Quién es el hermano más fiel? Michael. ¿A dónde está Michael? Ten, cabrón. Todo el mundo está viendo que a Michael le acabo de regalar una muñeca. Ahí está. Déselo a Michael. Michael, wat je niet, es gaat moment zoals gestaan, je moet maat. Hijo de... ¡Sale! Ahí está. Señoras y señores, ahí está la muñeca. Ahí se lo regalas a tu sobrina, quien sea, hermano. Ok, ¿era su muñeco? ¿Era tuyo? Ok, no, cierto, ¿cuál? ¿El chaleco? ¿De dónde eres? Lupita, a ti ya te di. Pero no hay, está muy grande este. Está muy grande este. Está muy grande este. Ahorita buscamos algo para él. Un saludo para es Villa Hidalgo, ¿no? Villa Hidalgo y Alala. Muchas gracias. Viene la siguiente en turno, señoras y señores, en la monta número 20. Hércules, Chompas de la Guadalupe, Rancho Revolucionario. Sí, señor. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Saludos a la gente. ¿De dónde? ¿De dónde? Es que nada más me dice manda saludos, pero no tengo el nombre. ¿Cómo está eso? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, amigo nuestro. Saludos a la gente de Vía Díaz Ordaz. Saludos a mi cuate Noé Felipe. Quiero darle un reconocimiento. Vente, Rafa, vente, Rafa. A los medios de comunicación que viajaron de otros lugares a las plataformas gigantes del jaripeo, a las plataformas grandes. Gracias, Rafa, por venir. Aquí viene el Chompas de la Guadalupe, el jinete más viral de todo México. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. El gran muchacho, nombre de pila, Francisco. Aquí está. El Chompas de la Guadalupe. ¡Corre tiempo! Vámonos, transmisión patrocinada por Tacos Guelaguetza en Milwaukee, Wisconsin. Aquí viene el gran Chompas con ese cigarrito en la boca y con ese cuerpo que nos ha dado la vida, dice Chompas. Véngale ahí, está corriendo el tiempo. Está corriendo el tiempo, pero no pasa nada. La jugada sigue, la emoción sigue. El espectáculo está con todo en esta noche. Venga, 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 venga. Acomódense al tremendo Chompas. Agarren al Chompas porque esta va a estar caliente. ¿Dónde estás, rey del reparo? Que no te veo, mijo. Porque la corona es del rey, amigo. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Todo listo, todo preparado, señoras y señores. Viene el Chompas, los niños de la casa. Viene el Chompas, todos atentos, todos atentos, todos atentos. Fuera gente, solamente todo el jinete. Solamente todo el jinete. Vámonos a la monta número 20, monta número 20. Puerta, puerta. Salió la monta del Chompas de la Guadalupe. La revuelta, lo aprieta, lo castiga. No se queda, vaya. Rancho Revolucionario. Échale la mano al Chompas. Échale la mano al Chompas. Échale la mano. Échale la mano. Está bloqueado. Despacio, despacio. Ya agarraron todo. Despacio, despacio, despacio. Ya agarraron todo. Ahí déjelo, ahí déjelo, ahí déjelo. Ahí déjelo. No lo muevan más. No lo muevan más. Ahí déjelo. Ya agarraron al toro. Ya agarraron al toro. Tranquilos. ¡Qué locura! Rancho El Revolucionario del estado de Guerrero. Dicen que la mejor medicina es el aplauso. ¡Motívelo con un aplauso! ¡Qué jaripeo! Tranquilos. Está bien. Bendito sea Espíritu Santo
Está bien, carnal, dame chance. Dame chance, doctor Simi. Saquen a este de aquí porque no puede estar aquí. Por favor. Está bien. Despacio. Compa Titán, cuéntemela cómo la vio. Compadre 7, ¿qué más te puedo decir, compadrito? El estilo y la forma única de montar de este jinete como se ha conocido en todo México. Tuvo la oportunidad de agarrarlo como él quiso, pero vaya la calidad de reparo que trae este toro con un peso bastante fuerte y la verdad muy importante también en el reparo, compadrito 7. El estado de Guerrero nos trajo este torazo y este jinetazo. Pregunto yo al público, ¿no se merece un aplauso el estado de Guerrero? ¡A ver, Oaxaca! Eso. Está de pie el jinete, gracias Espíritu Santo. ¡Échale un aplauso! Muchas gracias. Compadre 7, no sé, es un torneo, pero hay gente que reconoce el trabajo de Chompas y por ese lado hay también quiere reconocerlo con una moneda. Ok, que pase por allá directamente el Chompas. Amables amigos, va a pasar por allá. ¿Dónde está mi compa Chano Ruiz por allá para que nos mande las botellitas o ya se acabaron para seguir regalando? Quiero agradecer al amigo Rafael Dioscuy, el enfermero Rafael. Llevas 2 atendiendo. Ayer 1 y hoy 1. Ojalá ya nos sigas atendiendo, primeramente Dios. Tú, Rafael, y yo, comisión Mojmoy, si va a tener cuenta que da Rafael. Más que comisión Mojmoy, que Kacham con Osram con un Hachim, que Badach Sham para comisión Mojmoy. Ya Mogok Rafael, Puño Mogok, Dili, es el Dilba Yatsili, es enfermera. Y tú eres doctor ya, ¿no? Tú ves bastante más. Rafael Kalishami, que enfermero, doctor y Shamna. Tú en nice de mí, solo Timum Yashu, Shamna Gas. O sea, en nice me, tú vayas a tocar cheese, y es que me bichunam. Y es que que acceso en bichu. Sale, metan al otro toro, muchachos. Por favor, hay que llenar este cajón. Señor ganadero, toro número 22. ¿Qué está pasando? Señor ganadero del toro número 22. Ahí viene. Deje de estar presionando 7 copitas. Oye, compa, ¿hay tiempo para tema? ¿Algo cortito? ¿Sí, verdad? Sí, compadre. Sí. Échale, compa, un temita, algo cortito, échale. Venga, a Héctor Hernández de Cerro Amole que está viendo por acá. Échale. Están preguntando por el payaso. Aquí estoy. Ya llegó. Es que quiero sacar los toros para que vean la situación y se calmen las cosas. Para que dejen de estar chingando que el payaso y no sé qué. Dale, dígale ahí. Se agachaba y se reía, pensaría que le rogaba yo. Llegaron más mezcales, oiga. Ahí corra la botella, corra la botella. Los que quieran, corra los mezcales. Pero le ruego, ese tiempo ya se acabó. Otra botella, corremos otra. Déjala, voy a dejar ahí.
aplauso para este jinete, fuerte el aplauso, qué bárbaro, amables amigos, damas y caballeros, señoras y señores, jalamos entonces rápidamente al siguiente toro, llamado nada más y nada menos que para este jinete, el terco de Acatlipa, Rancho El Solitario, y después se va preparando Rancho San Francisco. Sí, señor, ándale pues. Viene, tenemos regalos. ¿Dónde quieren regalos? ¿Dónde quieren regalos? Levanta la mano, ¿dónde quieren regalos? Ahora sí, la familia Pérez, venga de volada en lo que jalan al toro, venga de volada en lo que meten el otro toro, ahí van los regalos. Compadre, échenme jarabe, sones y jarabes mijes, por favor, para acompañar a la familia Pérez. Sones y jarabes mijes, un pedacito. Ok, échale. Señoras y señores, amigos, amigas, todos, en este día especial, la familia Pérez les ha traído estos regalos. Compadre, hijo Gandhi, arréame los toros. El que sigue ya debe estar entrando. Arréame los toros. Aquí vienen los regalos de la familia Pérez, donador de los premios. Échale Alfredo hasta arriba. Échale Alfredo hasta arriba. Ya lo van a meter. Ya va a terminar Alfredo ahí. Va a entrar el toro Alfredo. Ya terminó Alfredo. Ahí metan los toros. Eso. ¡Ey! La familia Pérez. Ahora, Tilano, parece que estás borracho. ¿Dónde quieren regalos? Échale Ramón. Van a meter al toro, Ramón. Échale Ramón, de volada, Ramón, porque este es rápido. No hay tiempo, ahí viene el toro, Ramón. Ramón, ahí viene el toro. Este va bravo. Échale, muchachos. Cuidado. Eso. De este lado, madrinas. Sí, de este lado, Ramón. De este lado. Nadie le ha tocado allá. De este lado también. Yo voy. Dale pues. Se cayó su celular de Atilano, por favor. Se cayó su celular de Atilano. Aquí de este lado no me da. Ahí tiene uno ya. A ver, va paciente. Allá. Sí. Échale usted ahí, alízala la casa. Eso. Aguas. Échale. Gandhi. Más rápido. Me parte más dulce, Gandhi. ¿Qué pasó, señora Tilana? A ver. Avienta de este lado. Ahí nomás. El aplauso para la familia Pérez. Venga el aplauso. Ahí nomás. Gandhi. De este lado ya Gandhi. De este lado, por este lado también. Niñas que están con los dulces, apúrense, por favor, dejen de echar chisme. Ahí nomás. Ahí viene el toro. Señoras y señores, un fuerte aplauso para la familia Pérez, por favor. Y el celular. Un servicio social. El presidente suplente se le cayó el celular cuando entró a apoyar, cuando estaba regalando, por aquí cerca se debió de haber caído. Alguien agarró el celular aquí. No es que tanto lo que vale el celular, sino el pack que trae ahí el señor. Las fotos que trae. Ahí. Los mensajes que trae ahí. ¿Ya se acabó la botella? Ya, échale, ahí es para todos ustedes, ahí, échale. Dígame. Sí. A la gente de Matamoros. Ánimo. Y ya está listo el terco. Perfecto. Bien. El estado de Puebla, compadre 7. Se llama El Solitario. Panamera es el nombre de toro. Terco de Acatlipa. ¿Quiere flor de piña?
El muchacho, aquí te la catafixeo. Chécale tu pila, sí, está bien. Chécame el canal ahí, Juanito de Titán. Viene el estado de Tehuacán, de Puebla, sí. El estado de Tehuacán, Puebla, el estado poblano, con el terco de Acatlán, Puebla. Vamos a brindarle un aplauso al estado poblano. Vamos a ver cómo le va al estado de Puebla. Atención todo el mundo, señoras y señores. ¿Qué? ¿Una botella? Sí, como chiva que no. Mi cuate Marciano está pidiendo flor de piña, ¿verdad? Porque ya los muchachos de la banda. Perfecto, nos vamos al tiempo, compadrito. Ya está listo el vámonos, banda, que suene de una vez. Bueno, muchacho, adelante, compadre, siéntate. Vamos a ver qué pasa. Rancho El Solitario de Tehuacán, Puebla. Quiere ganar el torneo, quiere los 100,000, quiere los 100,000. Vamos a ver si es cierto que quiere los 100,000. Vamos a ver si se lo lleva. Échale, maestro. Está corriendo el tiempo, Terco. Te queda ya 2 minutos nada más. Está corriendo el tiempo. Así que usted sabe qué va a pasar. Usted solamente sabe qué va a hacer. Usted solamente sabe cómo va a ejecutar la nota y por dónde le va a tirar. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Usted sabe qué va a pasar. Venga, venga, venga. 1 minuto 40, 1 minuto 40. William Rivera. Puerta, puerta. Salió el Tehuacán, Puebla. El filete campaneando la locura, el jaripeo, la nota. Sigue con carencia y espectacularidad. El estado poblano, el terco, terco, terco. Éntale. Se va, se acomodó. Se aplaude, se aplaude, se aplaude. ¡Qué locura! Échale lazo, anda mal. Échale lazo, por favor. Láselo, láselo, láselo. Láselo, láselo, láselo. No, no, no. No te metas, no te metas tú. No te metas, tesorito. Que lo lacen ya. Que lo lacen ya, tesorito. Que lo lacen ya, por favor. Que se lo quiere comer. Échale lazo. Échale lazo. No anda buscando. Se lo quiere comer, se lo quiere comer. Láselo, muchachos, láselo, por favor. Público, ¿por qué no le aplaude? ¿Por qué no le aplaude, caray? Ay, Jesús de Veracruz. Chuchito del distrito. Cristo Rey de Monterrey. Qué chingón repara este güey. ¡Échale un aplauso! Rancho El Solitario de Tehuacán. Aguánteme. Vamos a ver la siguiente monta, compadre. Vamos a ver, por acá de este lado me pidieron una botellita, como chingado que no. Marciano Ruiz, con tu permiso, ¿de dónde nos acompañan? De La Cañada. Abran la boca. No traigo, ya no traigo copitas. Ahí va esa chingada que los de Cuicatlán se empeden acá, por favor. Ahí te voy a la chigoló. Échale, güey. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Ay, Dios mío, si así tomas, así trabajaras, güey. Checa nada más. ¿Cómo es? Esta botella vale, la tengo en venta aproximadamente 22,000 pesos. Es mezcal único. Ese maguey no se vende en ningún lado. Solamente en Rancho Maguey, aquí de Tama. A usted, señorita, este es el mejor. Mire, dice aquí, mezcal joven, igual que yo. Señorita, ¿alguien aquí? De parte del amigo Marciano, chéquele nomás. Ay, papá, qué bonitos labios. Te dan ganas de darte un beso, ¿no? Ok, ¿aquí alguien? Otro. Eso ya se le calentó la muchacha a este. Usted, échele uno. Échele otro. Vaya. Tengo 2 copitas aquí para las damas. Mezcal para la dama. No traes limón, que parió. Ahorita te pongo tu mesa. A ver, ¿quién quería una copita acá de este lado? ¿Sí encontró su celular, señor presidente suplente? ¿No? No manches, ¿se perdió el celular? A ver, ¿quién haya recogido el celular? Por favor, regrésenlo, por favor. Es que ahí hay, pues, cosas importantes, cosas que usted no debe de saber, infidelidad. Ah, no, ese no. Ese no hay ahí. Entonces, por favor. ¿Qué pasó? Gracias. ¿Quién quiere un mezcalito aquí?
A ver, ¿ya se acabó la botella aquí? No, ahí no viene ese. En ese celular no está. Mételo al toro, de lo que le parto. ¿Quién quiere mezcalito aquí? Nada más traigo 2 copas. Échale, los hombres en la botella. ¿Ya? Ok. Señora, chúpele. Más al rato, dice la señora. Acá, le llenamos. Este mezcal está perroncísimo, ¿eh? Te dan ganas de hacer el amor rápido. A ver, ¿aquí? ¿No? ¿No? Ok. Ya parezco mayordomo del pueblo. Aquí, señorita, ¿su mezcal? ¿Usted? Sí, a ver. A ver, vamos a ver si la señorita sabe tomar mezcal, porque la última vez que tomó mezcal hasta salió caminando de su pueblo solita. A ver, ¿alguien más? Una copa más para las damas esta, ¿eh? Se le llevan de recuerdo. Aquí está una señora de aproximadamente 70 años. A ver si no se empeda con una copa. Doble a la de 70. Ay, Dios mío. Perdón, la mojé toda. Bien. ¿Ya? ¿Alguien más aquí? Que se acabe este mezcal está perroncísimo. Es más, para que vean que soy cuate, aquí la voy a dejar, ahí la van corriendo, cabrones. Árale, chica, árale. Sale, échale compatita. Sale, compadre. Señoras y señores, viene el estado de Veracruz, compadre 7. El estado de Veracruz con el rancho llamado San Francisco. El toro se llama El Tigre y viene Charal de Cárdenas. Sí, señor, aquí está de rodillas al piso este muchacho, esperando el momento que el ganadero le levante la mano para que se vaya acercando al cajón. El juez de puerta también está listo para levantar la mano y señal de que el toro está listo. La banda a punto de jalar con la tambora. Así que nos vamos, señores jueces. Atentos por ahí, amables amigos, que nadie se mueva. Los quiero quietecitos a todos en esta noche. Vámonos a la monta, amables amigos, el estado de Veracruz, en este torneo. Aquí viene, papá, aquí viene el jefe, aquí viene el charal, Vamos a ver, todo listo, todo preparado. Lo tiene listo, lo está cazando, le busca el mono. Vamos a ver, aquí está. ¡Vuelta, papá! Aquí salió este charal y este tigre. ¡Vaya bonito! ¡Qué reparo! ¡Ahí está! ¡Preparando a la vuelta! ¡Se va el charal! ¡Quíteselo! ¡Qué toro, señores! ¡Qué reparo! ¿Por qué no le aplaude Tamazulapa? ¿Por qué no le aplaude? Vaya qué rancho, vaya qué toro, vaya qué jinete y vaya qué estado de Veracruz. Sí, señor, compadre 7. Ya lo dijo el padre o el santo papa, ¿cómo le dicen? Que solo Veracruz es bello. Si tú fuiste a Veracruz y no comiste pescado es porque no fuiste a Veracruz. Cri, cri, cru, cru. Échenle un aplauso al estado de Veracruz, cheque la repetición. Mire qué locura. Repítame la ingeniero nuevamente. Quien ni de ellos se va a usted que yo está en botella con esta copa Benito Juárez y Yachi. Así brinca el toro igualito cuando iba yo al campeonato de la Copa Benito Juárez. Saludos a mis amigas de Totontepec, que son mis fans, ¿verdad? ¿Dónde están las de Totón? ¡Las de Tlacolula! Ok, dime, compadre. Oye, un saludo para la gente de Guanajuato, ¿verdad? Salamanca, ¿sí, verdad? Salamanca, Guanajuato. Efectivamente, un saludo muy especial. Estamos regalando chelas, mezcal. Ahora vamos a regalar. Levanta la mano el güey, ni sabe qué chica voy a regalar. Quizá le voy a regalar una noche de pasión conmigo y levanta la mano. ¿No? Imagínate. Señoras y señores, díganme, ¿para quién? Saludos, ¿de dónde? ¿De dónde? De Oaxaca, de mero ahí de Viguera. ¿De dónde? Santa María Zompa, dígame. ¿De dónde? De Los Fresnos, California. Ah, no, de allá del Mije Bajo. Vamos a ver. Saludos a mi amigo, gracias viejón, Will Olivera. Dice por acá, saludos a la gente de Tlahui. No hemos saludado a la gente de Tlahui. A mis cuates de Rancho El Sufrimiento, allá de la costa de Oaxaca. A la gente de Magdalena Teitipac. Está muy chingón el torneo. ¿Quién estará ganando? Felicidades, 7 copitas. Y bueno, pues ahí le estamos haciendo la lucha.
A la gente de Trinidad, de Viguera, Oaxaca, hasta San Juan Construcción, dije puro machín. Gracias, nos llegan tantos mensajes de texto. ¿De dónde más nos acompañan? ¿Quieren un mezcal acá? ¿Quieren que les traigamos una botella también aquí? A las chicas de Totón, ¿quieren un mezcal? ¿Sí? ¿Sí, sí toman? ¿Sí chupan? Chupen algo y entre ustedes chúpense algo, pero chupen algo. Ok, les traigo la botella, les traigo la botella. Compa Titán, ¿qué toro debe estar entrando en ese cajón? Balón de oro, perfecto. Y aquí, el rascanubes en el cajón 1 y de aquel lado en el cajón 2, el balón de oro, por favor, para ir avanzando en esta bonita noche. Señoras y señores, así que nos vamos entonces con el siguiente toro, llamado nada más y nada menos que balón de oro para este jinete que ya se encuentra listo. ¿Qué queda por ahí, muchachos? ¿Qué onda con el toro? ¿Lo van a meter o ya no? Ey, ganadero, ¿ya no juega? Y ya no dice. ¿Ya no juega esa ganadería? Aunque no, si viene. ¿Si viene o no? No, lo debe de meter, es que tiene que estar el toro adentro para jugar el otro. Es el reglamento, señor ganadero. No podemos jugar un toro sin que el otro toro esté encajonado. Cachomocho, compadre. Y solamente dígame si ya no lo va a jugar para no poder brincarlo ya, porque hay que respetar a los demás, mi amigo. Reglas son reglas y las reglas se hicieron para respetarlas, mi amigo. Hasta en las comiditas hay reglas, pero imagínate, cuando yo jugaba a las quemadas, a las canicas, bueno, eso cuando yo jugaba. Hoy en día la juventud juega Nintendo, Xbox, ¿cómo se llama el juego ese donde te matas ahí y todo la onda? ¿Cómo? Street. ¿Cómo? What you say? Cachomocho, por favor, jalamos al toro en el cajón número 1, por favor. Free Fire. ¿Sí así? ¿Sí así? Roblox, el otro. No, esa chingadera, pues ya no. Ya, esa chingadera es lo que juegan ya. ¿Dónde están las de Totón que les traigo su mezcal? A ver, ¿dónde? A ver, ¿no tienen copa? Pues así nomás, pues qué chingado. Ahí está, miren nomás. Véngase Rayo. Échale. Véngase Rayo de Tenancingo, por favor, que el toro está listo. Ya está listo. Rayo de Tenancingo. Vámonos a la monta. Rayo. Échale, compa. Échale, Rayo, compa. que el balón de oro está listo, compadrito. De allá del Estado de México nos los manda Botines de Jaripeo. Presente en el torneo nacional. Sí, señor, véngase, compadrito, véngase, Rayo de Tenancingo, balón de oro ya está listo. Y están jalando por ese lado a Rancho Cachomocho, por favor, que vaya preparando. Después Rancho Las Peñitas y así avanzando, que se vaya preparando el traque Team Payaso en esta bonita noche. Aquí está nuestro chaparrito llamado Rayo de Tenancingo. Así que, ganadero, usted me dice, compadrito, hay que echarle los kilos allá. Vámonos entonces, señoras y señores. Viene el siguiente toro, el Estado de México. Para la banda. Para la banda, la reina de mi tierra. Ahí le va el saludo, compadrito. Órale, pues ahí está. Señoras, señores. Ya está. Véngase, muchacho. Rayo de Tenancingo. El se llama balón de oro. Botines de Jaripeo. El pescado de México. Sí, señor, aquí viene, señoras y señores. El siguiente toro antiguo. Listo, señores. Vamos a ver la jugada. Aquí está este chaparrito de rodillas al piso, acariciando la madre tierra, levantando la mirada al cielo, pidiéndole permiso a Dios. Así que nos vamos con esta monta. Impresionante las jugadas, impresionante los toros, impresionante los estados. Y aquí viene el Estado de México con este chaparrito que ya está listo. Vamos a ver con el cronómetro y empieza el cronómetro, muchachos, todo listo, venga. Ya está. Vamos a ver, véngase el chaparro. Miren más, qué bonito suena la banda del escenario. Qué bonita plaza, qué bonita gente, qué bonito jaripeo. Esto que quedará grabado en la historia, en el libro de Jaripeo de Oro, la tradición, el jaripeo como patrimonio cultural en Oaxaca. Y aquí viene, señoras y señores, nos vamos.
levante la mano izquierda. Dice, justo papá, aquí salió el reparo. Le sacó la mano y voló este chaparrito. ¡Qué bárbaro, señores! Mírenlo nomás, échenle el aplauso al jinete, por favor, y al ganadero, Tamazulapan. Vamos a motivar a estos jinetes con el aplauso. Compadrito 7. 25. Espérate que estoy atendiendo aquí el mezcal. Titán. ¿Qué pasó? Segunda llamada del traquetín. Segunda llamada del payaso para todos los niños. Andaba yo, ¿ya terminamos su botella o no les dejé botella? ¿No le dejé? Tenga, pues. Oye, de volada. Ahí está. Monta número 25 y 26. Ok. ¿Verdad? Ok, perfecto. Traquetín, segunda llamada. Entramos en acción. Aquí no había yo traído mezcal. Ay, discúlpeme, carnales, es que me dan miedo los toros. ¿De dónde nos acompaña, señor? ¿De dónde? De La Paz, Baja California. Baja California. Ah, chingado, me chingó este. Échese un mezcal. Ah, es amigazo de Ron, échese un mezcalito. Para que vaya entrando en calor. Al ratito, pues. Traque. Agarre una de tama y mejore la raza. Ok, mezcal acá. Mezcal, güey. Échate un trago, güey. A mis cuates de Velasco Productions. ¿Sí? Es más, así nomás. No. Al payaso, atórale un mezcal, mero que viene entrando ahí. Atrás de ti, compadre. ¿A dónde? Al payaso. Segunda llamada. Échale. Sí, como bienvenida. ¿Qué más? ¿Alguien? Saludos a la gente de San Isidro, Guayapa, que tuve la oportunidad de trabajar allá. ¿No quiere traquetín mezcal? Traquetín. No, toma. Ya viene pedo, traquetín. Un toro, falta un toro ahí, mijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no han metido al toro? Deben de estar trabajando, hay que arrearlos. Para mis amigos de San Pablo, Huilá. ¿Otro mezcalito? ¿Qué tal está? Perrón, hermano, mezcal 7 copitas, papá. Hoy lo estrenamos, imagínate. Pueden buscarlos ya próximamente en las mejores tiendas de mezcal. 7 copitas, tradiciones mexicanas, se llama el mezcal. A ver, otro. A ver, no traigo vasos ya. A ver, écheselo y me lo presta. Aquí no hay pedo. Eso, chica, eso. Compa Titán, ya estamos casi llegando a la recta final. Ahora sí, ahí te la dejo, hermano. Gracias. Vamos a meter el toro. Ya casi entra el payaso Traquetín. Aquí está. Para el espectáculo de esta noche que nos traen, para cerrar el jaripeo, para terminar la fiesta, quiero hacer algo bien importante. Nunca había yo visto la plaza de toros tan llena como esta noche. Nunca yo había visto tanto calor humano. Me gustaría que sacaran todo su celular, le pusieran la luz y grabáramos un video todos y decirle a la gente de todo México que la plaza más hermosa y bonita es la de Tamazulapan. Mije, saquen sus celulares ahí arriba. Los quiero ver. Preparen cámaras y micrófono. Qué chingón se empieza a ver ahí arriba. Miren nomás, hasta allá arriba, allá donde están los árboles. Qué chingón se ve. Todos los celulares arriba. Luces encendidas. Quiero ver esas luces. Grábenla esta noche, señores camarógrafos. Miren nomás, las luces encendidas. Ahora, con las luces encendidas, desde la grada donde está el muchacho de blanco, donde empieza la grada, vamos a hacer una ola. Cuando empiece la ola, las luces se van a mover automáticamente. Grábela esta noche, decimos 1, 2, 3, empieza la ola de esa grada. Espérense. Tiene que empezar allí, va a dar la vuelta hasta allá arriba, así, y vamos a terminar con la banda, ¿sale? Vamos a terminar acá donde están los peces, ¿ok? Celulares arriba, decimos, hola, 1, 2, 3, que empiece la ola. Ahí viene la ola más grande de Tamazulapan, mije. Ahí viene la ola, qué bonito se ve, qué bonito se siente, qué bonito se ve. Y allá no tienen celulares, no tienen dinero, ¿qué? Ok, una vez más, para que quede grabado en la historia de Tamazulapan, dije, una ola más, 1, 2, 3.
Levante la mano, levante la mano, levante la mano. Ahí va la ola, ahí va la ola. Qué bonito, grave la hora del reparo, la hora del reparo presente. Sigue la ola, sigue la ola, sigue la ola, sigue la ola, sigue la ola. Venga la diala, muchachos. Esto es Tamazulapa. El aplauso. Gracias. Muchas gracias a la gente que nos apoyó en este... ¿Qué pasó? Tenemos noticia de última hora. Chivas 2. El otro equipo contrincante 0. Pero, como no estamos en el fútbol, estamos en Jaripeo, ¿qué chingados importa? ¿Dónde están las Chivas? No manches, puro pinche cornudo vino al Jaripeo. ¿Cuánto? 2-0. ¿Y dónde lo estás viendo? ¿Qué chingado? ¿Veniste al Jaripeo o veniste a ver tu celular? Ok. ¿Dónde están las Chivas? Quiero mandarle un saludo a mi amigo Polliquiu. Así es, ¿verdad? ¿Poliquiu o Polliquiu? Polliquiu, de la hora del reparo. Muchas gracias. Tú me dices, compa Titán, si está listo el filete y el toro. Están checando. Juegan ese. Juegan ese. Tú me dices. Saludos Polliquiu, saludos a Diego, a Arnulfo, a la familia García, gracias a la familia de Tepelmeme por acompañarnos, a la familia de Jaripeo Caliente, a la familia de Tito Maya. Señoras y señores, todo lo que se anuncia en Tamazulapa se cumple. Dijimos que el Jaripeo iba a estar perrón, por eso llegó este perro. Así es. Mirando esos toros se lo voy a traer para que lo vean. Pero la gente que ya quiera ver los toros pueden pasar allá atrás, ahí están amarrados. Ok. Muchas gracias. Vamos a ver, prepárate Traquetín. Prepárate maestro de la parte cómica. Prepárate maestro. Mientras nos vamos a la jugada. ¿Quién juega? La monta número 25 está listo, está preparado. Amables amigos, señoras y señores, Rancho Los Girasoles. La mecha ya se prendió. El arillo está caliente. Póngale muchachos el son del burro loco, por favor. El burro loco. Venga ya y dice... Venga muchachos. Entonces viene Rancho La Pequeñita, Toro Poder Negro, Pequeño de Europa. ¿Estamos bien? Perfecto. Señores jueces, ahí está. Okay. Rancho La Pequeñita, el estado de Michoacán, Toro llamado Poder Negro, Pequeño de Europa, es un filete. Compadre, 7 copitas. Échale, reviéntese la copita. Ándale, pues ahí está. Señoras y señores, aquí viene. Y al ritmo del burro loco, este Pequeño de Uruapan se le va a subir a este Poder Negro desde el estado de Michoacán. Ahí está.
muchachos. Échale cabezal, asegúralo. Aguanta pequeño. Échale la mano, échale la mano. Aquí está, ahí se va a bajar este pequeño. Y aquí está la bajada. La gente le aplaude. El aplauso. Ahí está. Vaya, señoras y señores, cerrando con todo este torneo nacional. Y viene, ahora sí, Rancho Cacho Mocho. ¿Estamos bien? Viene el rascabuches. Perfecto para este costeño llamado Angelito de Corralero, Oaxaca, México. Ahí está, compadre 7. Gracias, dice por acá. Saludos a la familia Arcadio Franco que nos están viendo hasta la ganadería Rancho El Estropajo. Perfecto. Saludos a... dice, ya encontramos el celular de Atilano. No lo han encontrado. ¿Verdad? No lo han encontrado, ¿verdad, profesor Atilano? No, ¿verdad? No, hay que marcarle, no vayan a ver el pack ahí. Ok, saludos a mi amigo Juve de Pachuca, Hidalgo, a Taquería La Guelaguetza, también a Taquería La Guelaguetza de Milwaukee, Wisconsin, de mi amigo Iau. Sí, señor, un saludote muy especial. Amables amigos, tengo saludos por allá para toda la raza bonita que nos acompaña de diferentes lugares. Oigan, son 20 años de jaripeo en esta noche. 20 años y acaba de llegar el helicóptero, o sea, el helicóptero que me va a llevar a Los Ángeles, California mañana. Entonces yo ya me tengo que ir, mañana tengo que estar allá y ya llegó mi helicóptero. Digo, estoy chiquito y ahí entro bien, ¿no? Entonces, señor Traquetín, ¿está listo? Venga, compa, jugamos el toro, sáquenlo de volada. ¿Ya probó micrófono Traquetín? ¿Ya? Si no, aquí está este Traquetín. De una vez empieza a dar. Empieza a probar para que suene bonito. De una vez llévaselo a Traquetín. Estamos en la pantalla de video. El ingeniero de audio, ¿dónde está, compadrito? En la parte de atrás. Juan Chávez, repórtate en la parte de atrás. Ahí está el ingeniero de audio, por favor. En la parte de atrás, Traquetín, por favor. Ahí está el ingeniero de audio, por favor. Allá, el ingeniero de audio. Cierren la puerta de salida. Cierren la puerta de salida, por favor. Sale. Compa, Épale. hoy es el mero día del Santo Patrón Espíritu Santo. Va a haber quema de castillos, va a haber baile, va a haber muchas cosas todavía. Pero estoy tan emocionado porque estos amigos ganaderos me dieron su palabra de venir. Agradezco a todos por haberme acompañado. Agradezco a todos por su amistad. Tantos años que he trabajado, jamás pensé que en mi pueblo y con mi gente algún día traer un toro o una ganadería o un torneo de este nivel. Soy Eric Rojas, me conocen como el 7 Copitas. Buenas noches, voy a dejarlos con Titán de Nopala con este último toro y entrará Traquetín luego para que se diviertan al máximo. El espectáculo que trae el payaso es algo sumamente profesional e internacional. Se van a divertir muchísimo. Es para cerrar con broche de oro. Gracias a todos los donadores, gracias a todos los hermanos Pérez por el apoyo, a todos los taqueros, a todos mis paisanos taqueros que emprendieron un viaje y están aquí hoy. ¡Adelante! Vámonos. Una vez, señoras y señores, viene la monta Angelito de Corralero, Oaxaca. Aquí está este toro de Rancho Cacho Mocho, Chiapas de Chiapas. Aquí está. Viene, muchachos, todo listo. Listo y preparado. Aquí va la monta. Vamos a ver, Angelito, vamos a ver, Angelito. Este toro prieto que viene del estado de Chiapas. Y aquí está este Angelito que lo caza, que lo mide, que le busca. Aquí viene papá, aquí viene el jefe, aquí viene este muchacho, listo y preparado. Vamos a ver. Quieto. El Angelito dice, Angelito, lo agarró y aquí está Cacho Mocho, del estado de Chiapas. Vamos a ver, aquí está, se lo está acomodando. Le vuelvo a meter la mano, Angelito de Corralero. Oaxaca dice presente, Chiapas dice presente, cerrando esta jugada, este torneo más. Vamos a ver. Listo. Aquí está la vuelta, aquí está Cacho Mocho, aquí está el estado de Chiapas, aquí
está, un tirito Oaxaca con Chiapas. Vaya, señoras y señores, reparando, bonito y sabroso, Angelito, levanta la mano arriba, y ahí está, le está costando, se va de lado, Angelito se agarra, bonito, sabroso, miren nomás, échenle el aplauso a este jinete, échenle el aplauso a este ganadero, el estado de Chiapas, sí señor. Vaya, amables amigos, vengan los cabezales, señores caporales, esta monta se ha dado por buena. Vamos, aseguren al ejemplar de aquel lado, aseguren al ejemplar, señores caporales. Miren más, ahí está, señoras y señores. Vamos a ver, mi Angelito, se va a bajar el Angelito y la gente le aplaude, la gente le brinda el aplauso, la gente le brinda el aplauso. Con ustedes, el aplauso para toda la República Mexicana. Craquetín, suéltele la presentación, por favor. El espectáculo. Atención. Mantenga su mirada al frente y póngase buzo caperuzo. En los siguientes 60 segundos su lugar de destino estará aquí. Prepárense para disfrutar un show único y original. Sorprendente y espectacular. La diversión te atrapará a un mundo inolvidable. Él es más guapo que Brad Pitt. Perdón, él es más guapo que Leonardo DiCaprio. Bueno, ni esta presentación la tiene Donald Trump. 5, 4, 3, 2, 1. Presentamos a su artista exclusivo. Con ustedes, el show más versátil, impactante, interactivo y original. Traquetín, el payaso Traquetín, el único y original. Súbele más, Juan, a la música. En vivo y a todo color. Sí. Eso, pero venga, donde yo escuche aplauso, grito, emoción, doy regalo. ¿De qué lado se van los regalos? Donde se oiga el grito. Oye, espérame, porque la gente no sabe ni qué voy a regalar, pero quiere, ¿no? Sí, así es la gente. Si caca le das a la gente, caca quiere la gente. Este juguete se llama el pedorro. Escucha, verás. Fíjate, el pedo de un niño así como él. El pedo de un niño más grande, así como ese que está ahí, mira, chécate. El pedo del 7 copitas. Y todavía dice continuará. Donde yo escuche que el público aplaude, grita, se emociona, aviento el pedorro. No, espera, porque dije aviento el pedorro y los señores, échalo en tu cola, ¿qué? Aparte, este tiene luz. ¿Quién quiere el pedorro iluminado? La señora, yo. Va a parecer luciérnaga, señora. Aparte, se hace chiquito y se hace grandote. ¿Quién quiere el pedorro más grande? Doy regalo del público, aplauda, grite, se emocione, el escándalo. Música maestra. ¿De este lado? Ahí traigo una canción de una banda oaxaqueña, se llama Rango. Esa canción tiene un grito, donde yo escuche el mejor grito, el mejor hey, ahí boto los regalos.
Música, maestro. Oye, vamos a dividirnos de aquí para acá. Ustedes son un equipo, ¿va? Y de aquí para acá ustedes son otro. El equipo que más ganas le eche con el G, yo le doy regalos. Empiezo con ustedes. ¡Música, maestra! Eso mero, van ganando. Ahora van ustedes. ¡Música, maestra! No manches. Un aplauso para el mejor público. Y de este lado, ustedes. De este lado, porque le echaron o allá. Donde se oiga el mejor Hey, música, maestra. Qué bárbaro. Al primer niño o niña que llega hasta acá corriendo rápido. El primero que llega hasta acá rápido. Me dio un beso en la cola, rápido. ¡Papas! Chucky, cálmate. Váyanse todos a su lugar, menos tú. Tú vente para acá. Chucky, ven. Todos a su lugar. A tu lugar, Chucky, corre. ¿Hablas español? Ve a tu lugar, pues. Tú, vente para acá. Vete a tu lugar. ¿Hablas español? ¿Cómo te llamas? No millones. ¿Qué? Otro chamaco marihuano. Vete para allá, corre. Vete para acá, corre. Espera, ya llegó él. ¿Cómo te llamas? Josimar. Josimar de este lado. Josimar, ¿soltero o casado? Soltero. ¿Qué hubo? Chicas del coro. ¿We speak in English? ¿We speak in English? Yes. Oh my God. Ven. Where are you from? Amazulapa. Do you like Oaxaca City? Yes. ¿Me estás viendo la cara de menso o de tonto? Tonto. ¡Chinche pedorra, cálmate! Ve a tu lugar, tú. El que dice no, pierde, ¿ok? ¿Estás listo? No. Ahorita vas tú, espérate, ya. ¿Estás listo? Sí. ¿Vas a ganar? Sí. Chócalas. Este sí es inteligente. ¿Estás lista? Sí. ¿Preparada? Sí. ¿Abusada? Sí. ¿Vas a ganar? Sí. ¿Vas a perder? Sí. ¡Aplauso! ¿Estás listo? Sí. ¿Vas a ganar? Sí. ¿Vas a perder? No. Ay, este niño menso de ver. El que dice no pierde. A todo tienes que decir que sí, ¿ok? ¿Vas a ganar? Sí. ¿Vas a perder? ¿Vas a ganar? Sí. ¿Vas a perder? Sí. ¿Vas a perder? Ya vete a tu casa, corre. Uno inteligente, tú. Vete para acá, Chucky. Ay, ese Chuquito. Me sale a medianoche, me cago. ¿Vas a ganar? Sí. ¿Vas a perder? Sí. ¿Tienes novia? Sí. ¿Está guapa? Sí. ¿Vino al jaripeo? Sí. ¿Tienes novio? Sí. ¡Golosa! Vente para acá, chincha. El que diga no pierde, ¿ok? El que dice no pierde. ¿Tu novio vino al jaripeo? ¿Tu novio vino al jaripeo? Sí. Ok. ¿Tu novio está más cerca de lo que te imaginas? Sí. ¿Tu novia está muy cerca de ti? Sí.
¿Tu novia trae unos tenis blancos con rosa? No. El que dice no pierde. ¿Tienes novia? Sí. ¿Está guapa? Sí. ¿Trae una blusa rosa? Sí. El que dice no y ella es tu novia, tú contestas que sí. Cuando yo le pregunte a ella va a contestar. Deja de escupir, tú loco. Cuando yo le pregunte a ella va a contestar que no y ya ganaste. ¿Va? Chócalas. Y ya me das 250 a mí, ¿va? Voltéate. ¿Ella es tu novia? Sí. Bien. Vamos adelante, ¿eh? Oye, ¿él es tu novio? Sí. Jesucristo. No, tú tranquilo. Volteate para allá. No, tranquilo, mira. Son 500 varos. Mira, yo te voy a preguntar si estarías dispuesto a ir a darle un beso. Tú me dices que sí. Cuando yo le pregunte a ella va a decir que no y ella pierde y tú ganas. Chócalas. Bien, ya volteate. Ponte listo. ¿Estarías dispuesto a ir a darle un beso? Papas. ¿Ya te vale? Sí, va. Bien. ¿Tú estarías dispuesta a ir a darle un beso? No. Ya vete a tu lugar. Mira. Espera, ve para allá porque llegó ella primero. ¿Tú sí le das el beso? Sí. Si a la de 3 nomás pierdes. 1, 2, 3. ¡Quieta! ¡Loca! Está bien aventada, ¿no? Si a la de 3 nomás le das el beso, pierdes. Y ni quien te agarre, papi. ¡Aplauso! Pásate por acá. Es el juego del sí. ¿Lista? Sí. ¿Preparada? Sí. ¿Vas a ganar? Sí. Ok. Cuando yo diga cabeza, tú te tocas con tus 2 manos la cabeza rápido. Tú igual. Rodillas, pies, ¿ok? Lo que yo les diga, eso se tocan rápido. ¡Cabeza! El que lo haga rápido gana, ¿eh? ¡Rodillas! Niños, váyanse para allá afuera. Siéntense ahí en el pasto, ahí está bien. ¡Rodillas! ¡Cabeza! ¡Pies! ¡Cadera! ¡Televisor! Bien. Ahora, acérquense. Cuando yo diga cabeza, tú le tocas la cabeza a ella con las 2 manos. Tú a él, ¿ok? ¡Cabeza! Despacito, no le pegues. Lo vas a dejar más menso de lo que ya está. ¡Rodillas! ¡Pies! ¡Cabeza!